Bueno, solo deciros que, bueno, según el programa, en esta mesa esta presentación la iba a presentar yo, también porque, bueno, soy historiadora del arte, me toca muy de lleno, llevamos tiempo trabajando para impulsar y renovar la historia del arte, pero dada la circunstancia en la que hoy se está desarrollando este encuentro, en el que, bueno, ha perdido su carácter público, los cargos públicos nos retiramos, pues cedo sin más la palabra a Guille, disculpándome y, bueno, y esperando comprensión por esta circunstancia tristemente anómala, ¿no?, en el que se está desarrollando hoy el encuentro. Pues nada, gracias Lucía y gracias también a vosotros y a vosotras por vuestra presencia acá. Sois los últimos y a última hora, con lo cual entiendo que estáis haciendo un acto de proeza que roza ya lo sobrehumano. Yo voy a intentar ser breve pero intenso, sobre un tema que, pues como se puede ya inferir de la presencia, no parece que en principio sea muy del interés público, pero no por ello, a pesar de eso, realmente deja de tener su importancia y vamos a tratar de aquí de ponerla un poquito en valor, la historia del arte. Pero para ello, previamente, os voy a tratar de situar en una atmósfera, en un clima, y lo voy a hacer de un modo un tanto fragmentario, haciendo alusiones a trozos distintos de la realidad. Mirad, un primer fragmento va a ser hacer alusión a la obra del etnólogo francés Marc Arouet, cuya obra de antropología ha establecido que algunas de las principales transformaciones que han tenido lugar en nuestro tiempo tienen que ver con la forma, el cambio, en el entendimiento y en el uso de algunas de las categorías esenciales en el ser humano, es decir, el tiempo, el espacio y el individuo. De estos tres cambios fundamentales en nuestro tiempo, os voy a hacer caer en la atención especialmente del tiempo, que según la obra de este autor, se ha multiplicado y se ha concretado de una manera muy concreta, que es, hemos pasado desde el entendimiento del tiempo basado en la modernidad, con conceptos como el de eternidad, al de la inmediatez. Una inmediatez que se puede ver en todos los niveles, especialmente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, incluso culturalmente ya asistimos a actividades que son prediseñadas y donde se favorece, pues como os digo, la vivencia instantánea. Y eso es algo que tiene que ver también con la historia del arte actual, porque como digo, es una disciplina que se encarga de obras y de ideas que prácticamente durante mucho tiempo han estado sujetas a un concepto muy dilatado del tiempo. Afecta, por tanto, esa transformación global del mundo a una disciplina como la historia del arte. Los modos concretos en que lo afecta, bueno, pues están todavía por dirimirse, pero hay que constatar que están aquí. Este es uno de los fragmentos que os quería colocar. Hay otros, como por ejemplo, antiguamente, hasta no hace mucho, hasta la primera mitad del siglo XX, las instituciones adquirían importancia en función de los artistas que tenían obra en esta institución. Y hoy por hoy se ha producido un desplazamiento. Y son los artistas los que alcanzan prestigio en la medida en la que presentan su obra en determinada institución. Eso es también un cambio que está teniendo lugar en nuestro momento actual. Más fragmentos. En el año 2010, el Observatorio de Empleo de la Universidad de Valencia encargó un cuestionario a más de 800 empresas de la Comunidad Valenciana preguntándoles cuál iba a ser la futura demanda de trabajadores del ámbito de las humanidades en sus respectivas empresas. El informe era poco alentador, digámoslo así. De periodismo se establecía
una expectativa de demanda de empleo de en torno al 3,1%, de filosofía del 0,01%. ¿Creéis que las universidades con ese informe modificaron algo de su sistema de enseñanza? No. Sigamos, por tanto, un poco describiendo la atmósfera en la que nos movemos, porque esta atmósfera es la que ha dado pie a la que se constituya una asociación como la que hoy aquí presentamos, que es Red A, Asociación de Historiadoras e Historiadores del Arte. Mirad, en el año 51, Hannah Arendt, que como sabéis es una de las mujeres más brillantes de la cultura contemporánea, escribió La condición humana, donde nada más pretendía que reflexionar y detenerse a pensar qué estamos haciendo a partir de nuestras más recientes experiencias y temores. Entre ellos, como hecho emblemático del siglo XX, ponía sobre la mesa como uno de los colectivos más brillantes y con mayor prestigio de nuestras sociedades, que era el colectivo científico, había sido usado para producir uno de los hechos más catastróficos de nuestra historia reciente. Y me estoy refiriendo a todos esos científicos que participaron del desarrollo de la bomba atómica. Así pues, mentes brillantes con un uso de su conocimiento menos brillante. Y eso era en el año 51. Y ahora nos situamos aquí en España. Nos situamos aquí en un contexto donde la universidad existe con una estructura feudal, con una forma de organizar y de distribuir el saber absolutamente jerarquizada, de un modo que va en contra del propio conocimiento. No son juicios de valor esto que os expongo, son hechos. Dentro de estos hechos os quiero apuntar otro más. ¿Veis con esta crisis tan sangrante que se ha producido en este país, que dentro de los espacios del saber, de los lugares del conocimiento, toda esta clase intelectual que conforma las universidades españolas haya surgido una sola propuesta eficaz para cambiar algo de lo que ha sucedido? Yo voy a decir que lo que ha habido un encogimiento de hombros masivo. Esto es lo que podemos hacer, y asumir sin más lo que desde el Ministerio se ha impuesto. Así pues, queda, como mínimo, como objeto de reflexión, pensar sobre qué situación, qué grado de responsabilidad están teniendo las universidades en la realidad que actualmente estamos viviendo. Una realidad que para muchos significa, en una generación, el divorcio entre la formación y el ejercicio de la práctica profesional. Red A se ha constituido dentro de ese clima. Reconocemos esos fragmentos que he ido enumerando como el espíritu de nuestro tiempo. Y teníamos dos opciones. Teníamos la opción de criticar, de señalar, de nombrar las cosas que se estaban haciendo mal, o por el contrario, asumir toda esa realidad y a partir de ella, intentando, con nuestra formación y nuestro compromiso con la historia del arte, proponer algo que hasta entonces sabemos que en las universidades no se iba a poder hacer. ¿Qué es entonces lo que pretende Red A? Hay
desde este grupo, que lo constituye un grupo diverso de gente, joven, hay que decirlo, quizás dos voluntades principales. Por un lado, salvar el divorcio existente entre formación y práctica profesional. No es admisible ya que sigan los programas de historia del arte. No sé muy bien cuál sería la palabra por emplear. Tal vez braceando en lo oscuro, hundiéndose en programas excesivamente historicistas, localistas. Aquí en Granada tenemos asignaturas que, está bien, estudiar los retablos que ha hecho Alonso Cano y que conozcamos los libros del Corpus Christi, bien, todo eso está bien conocer naturalmente, la historia del arte que nos rodea, pero que al mismo tiempo salga un historiador del arte y no sepa cómo redactar un proyecto para presentarlo en un ayuntamiento, en un centro cultural. Son cuestiones que directamente ya no son admisibles, porque la realidad va por un lado y la formación va por otra. Y conciliar ambos aspectos es algo que para muchos hacen que tiren la toalla. Por tanto, como os digo, uno de los objetivos principales que tiene Red A como Asociación de Historiadores e Historiadoras del Arte es conciliar, actualizar la historia del arte. Una de esas actualizaciones es dotar a la historia del arte de un carácter más interdisciplinar. Yo voy a seguir hablando de un contexto que entiendo que aquí os es más conocido, que es el de Historia del Arte y la Facultad de Bellas Artes de Granada. Sabéis que existe una vieja rencilla entre historiadores y belloartistas y bellas artistas. Cada uno considera que están en campos que no se deben de tocar y el resultado es que tenemos historiadores del arte que no han cogido un pincel en su vida y están hablando de arte y de artistas. Pero es que tenemos por el mismo lado a artistas que no saben ni ubicar sus obras en periodos históricos contemporáneos, si están realmente contribuyendo con un medio artístico, lo están descubriendo, innovando, por el contrario, es viejo como el mundo. Existen una serie de desacuerdos que proceden sobre todo del ámbito institucional y que no tienen que ver con la práctica real de lo que hoy en día es ejercer nuestra profesión. Una profesión que, por otra parte, quiero poner en valor. Por un lado, de un modo muy sencillo. Una vez le preguntaron a un filósofo, a Gilles Deleuze, que ¿para qué sirve la filosofía? Claro, es una pregunta agresiva. ¿Cómo que para qué sirve la filosofía? ¿No te has dado cuenta en estos últimos 2 años las aplicaciones que puede tener? Bien, pues te voy a contestar, decía este filósofo, a esa pregunta agresiva. La filosofía sirve para evitar la estupidez. Si no hubiese filosofía, no sabríamos cuánto podría avanzar la estupidez humana. La filosofía sirve para entristecer, sirve para otros intereses que no son los del Estado o la de la religión o los de los poderes. Estos ya tienen los suyos propios. La historia del arte está en esa misma tesitura. ¿Para qué sirve la historia del arte? Sirve para poner en valor los atuendos del santo de turno. Sirve para confrontarse ante un cuadro histórico y establecer un discurso lírico, ajado, apolillado, una forma de onanismo. O por el contrario, está sujeta a otras fuerzas, a otros impulsos de vida mucho más potentes. Bueno, aquí hay que ser realista. No necesitamos el arte para vivir. Ningún proceso orgánico de nuestro cuerpo en tanto como especie, necesita del arte. Y sin embargo, ¿cuánto se ha empeñado el ser humano por dotar de valor y de conservar esta actividad humana?
No lo necesitamos para vivir, pero participa plenamente de la vida. ¿De qué modo? Pues uno de los modos en los que el arte, al igual que la historia del arte, forma parte de la vida, es dotándola de sentido. A través de una palabra que actualmente no tiene mucha cabida en la sexta reforma educativa que se ha hecho en este país, propuesta por el ministro Wert: la vocación. Palabras que hoy por hoy parece que no tienen sentido alguno dentro de la enseñanza, dentro de la profesión. Las universidades son espacios de vocación, o son espacios, por el contrario, donde la gente llega para buscar una estabilidad económica, para echar raíces en un asiento. Tenemos catedráticos que pesan más que lo que aportan. Pero podemos mirar hacia otro lado, no pasa nada. O por el contrario, hacer algo. Y ese hacer algo es lo que nos ha movido a esta asociación, a gente joven, por otra parte. Y aquí, disculpadme los que tal vez tengáis unos años más que los presentes, pero a veces un exceso de sensatez, un exceso de prudencia lleva a la inactividad. Y qué curioso, ¿no?, que vivimos en una sociedad que gusta de aparentar la juventud y nos echamos cremitas y vamos a hacer tratamientos de belleza faciales que nos hacen estar como 3 horas más jóvenes antes de entrar al centro de belleza, pero al mismo tiempo detestamos los valores de la juventud, como la rebeldía. Y sin estas cuestiones, ¿qué vamos a cambiar? Desde que en los años 80 se constituyeran en España las facultades de Bellas Artes, porque hasta entonces no eran reconocidas como programas universitarios, no tenían ese rango. Y ojo, no nos creamos que estamos hablando de un pasado tan remoto, ¿eh? Hasta hace poco ese debate se volvió a reconectar con la música y se volvió a acordar que la música no tenía que formar parte del sistema universitario. Ni la danza. Bien, todavía desde el año 84, Bellas Artes no ha sido capaz de establecer metodologías de investigación propias. Exporta la que les favorece historia del arte, estética, pero suyas propias no. Y aquí tenemos una cuestión muy importante que atañe también a los historiadores del arte. El arte tiene 2 dimensiones: su resultado, el objeto, sobre el que generalmente se ha privilegiado tanto el entendimiento del arte, y el proceso creativo que da lugar a ese resultado. Los historiadores del arte generalmente desconocen esta cuestión, pero es que entre los propios agentes de las bellas artes no han logrado en ese aspecto generar su metodología de investigación propia, marcos epistemológicos, criterios de conocimiento que establezcan de una manera clara y eficaz lo que diferencia la producción de conocimiento en este ámbito de otros ámbitos con los que se puede ser complementario, como la ciencia, de la que también participa la historia del arte. Así pues, fijarse, no he llegado a hablar estrictamente de lo que es la Asociación de Historiadores de Arte de Red Art, pero sí os he querido mostrar la conciencia que tenemos de la realidad y la línea clara sobre la que queremos intervenir. No pretendemos reproducir los roles que hemos visto y con lo que hemos sido educados artísticamente, de generar jerarquías entre las artes, entre los artistas consagrados y los emergentes. Esas cuestiones forman parte de un sistema que todavía sigue estando ahí, que tenemos que conocer sus reglas, pero que al mismo tiempo hemos de usar la creatividad para llevarlas a otro paso más allá.
Os he dicho que parte, y con eso voy concluyendo, de la actualización necesaria de la historia del arte excede a nuestro campo, al de la asociación, porque esa verdadera actualización pasaría por reformar radicalmente la estructura de la universidad, por romper esa estructura medieval y generar de verdad un ámbito del conocimiento horizontal y democrático. Y mientras eso no se pueda hacer, vamos a poder abordar 1000 temas, pero en última instancia la administración, la burocracia, es el límite real de la investigación en este campo. La actualización, como os he dicho, implica lo interdisciplinar. Eso significa que también hemos de asumir contenido, metodología, marcos epistemológicos, procedimientos de otros medios. Y en ese caso, y en este caso concreto, RETA también colabora con una asociación de carácter literario y poético que es la Asociación Cultural del Foro Literario de Alfaz del Pi. En realidad, la literatura no queda lejos de ningún ámbito del conocimiento, porque no existe conocimiento que no pueda ser explicado en lenguaje y que para su entendimiento requiera de metáforas, de figuras literarias. Así que la literatura, ya voy a tener que ir cortando, es muy importante en estos medios. Una muestra de cómo se lleva a cabo ese trabajo interdisciplinar a través de esta asociación, pues ha sido la organización, muy importante este asunto, y me como, nada, 2 minutos. Os digo, a veces es muy fácil llegar a un ámbito determinado y hablar sobre cuestiones que obviamente compartimos. A veces el reto está en llevarlo a espacios donde estas cuestiones no se tienen conciencia. Voy a ser más concreto, a los pueblos. Llevar actividad cultural a los pueblos, y actividad cultural de calidad. Eso es un reto que obviamente vamos a hablar de feminismo, por ejemplo, y vamos a convocar un simposio de feminismo y nos reunimos ante gente que están todos de acuerdo en la misma onda. Bien, pues, bien, si aquí ya estamos todos de acuerdo. Sí, corto. Entonces, otros contextos es otra estrategia de intervenir. Hemos hecho conferencias con carácter transversal, una historia del vestido a través del arte y las letras, cuestiones sobre arte y sexualidad, hemos hecho homenaje a premios Cervantes, talleres de escritura creativa, ciclos de poesía que han contado con pesos pesados, pero también la relación entre los nuevos medios literarios y las nuevas prácticas artísticas. Una de ellas fue en el Ateneo de Málaga, o este proyecto del que estoy especialmente orgulloso, que es CAL Cine, Arte y Literatura, en colaboración con el Festival de Cine de Alfaz del Pi, que es uno de los festivales de cine más potentes y donde unimos, como podéis ver, cine con la imagen de Blade Runner, texto y imagen plástica. Como veis, la historia del arte no tiene que estar sujeta a una descripción de la obra de arte, sino que el campo que tenemos profesional es apasionante. Nada más, por mi parte me despido, gracias por vuestra atención y os invito a que conozcáis la asociación y os vinculéis a ella, porque necesitamos dinero, pagar el yate en Puerto Banús, que Ambrosio pueda ofrecer Ferrero Rocher, nuestras mejores reuniones, amigos. Nada, estas cosas requieren también de subvención. Nada, lo dicho, gracias. No sé si pregunta, duda o comentario. El corrillo. A ella. El corrillo. Hay que salir huyendo, hasta luego. No, el corrillo no. Yo voy a intentar ser breve pero intenso, sobre un tema que, pues como se puede ya inferir de la presencia, no parece que en principio sea muy del interés público, pero no por ello, a pesar de eso, realmente deja de tener su importancia, y vamos a tratar de aquí de hacer ponerla un poquito en valor, la historia del arte. Pero para ello, previamente, os voy a tratar de situar en una atmósfera, en un clima. Bueno, solo deciros que, bueno, según el programa, en esta mesa
esta presentación la iba a presentar yo, también porque, bueno, soy historiadora del arte, me toca muy de lleno, llevamos tiempo trabajando para impulsar y renovar la historia del arte, pero dada la circunstancia en la que hoy se está desarrollando este encuentro, en el que bueno, ha perdido su carácter público, los cargos públicos nos retiramos, pues cedo sin más la palabra a Guille, disculpándome y bueno, y esperando comprensión por esta circunstancia tristemente anómala, ¿no?, en el que se está desarrollando hoy el encuentro. Pues nada, gracias Lucía y gracias también a vosotros y a vosotras por vuestra presencia acá. Sois los últimos y a última hora, con lo cual entiendo que estáis haciendo un acto de proeza que roza ya lo sobrehumano, y lo voy a hacer de un modo un tanto fragmentario, haciendo alusiones a trozos distintos de la realidad. Mirad, un primer fragmento va a ser hacer alusión a la obra del etnólogo francés Marc Arouet, cuya obra de antropología ha establecido que algunas de las principales transformaciones que han tenido lugar en nuestro tiempo tienen que ver con la forma, el cambio, en el entendimiento y en el uso de algunas de las categorías esenciales en el ser humano, es decir, el tiempo, el espacio y el individuo. De estos tres cambios fundamentales en nuestro tiempo, os voy a hacer caer en la atención especialmente del tiempo, que según la obra de este autor se ha multiplicado y se ha concretado de una manera muy